Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Seguro? Mire a la persona que está al lado suyo, mírele a los ojos a ver si está bien bendecido. Mírele a los ojos y dígale: felicitaciones por venir hoy a la iglesia. Dígale: te felicito por venir hoy a la iglesia. Los amigos que nos visitan por primera vez, decirles que son muy bienvenidos a este lugar. Somos una comunidad cristiana bautista, pertenecemos a los Rediles y tenemos como único propósito exaltar el nombre del Señor y en nuestras reuniones aprender de su palabra. Así que todos son muy bienvenidos a este lugar. Para ubicarlos un poquito, con algunas ovejas que algunos días no les veía y me alegra mucho verles hoy. Estamos en una serie que iniciamos ya hace un mes y la serie la hemos titulado Avivamiento. En su primera instancia estuvimos hablando de entregado o alejado, pero ya habíamos dado una primera charla que era apagado o avivado, ¿cierto? Pero estamos en la serie, ¿cómo se llama la serie? Avivamiento. Avivamiento. Hoy vamos para la parte número 4. Para ubicarles un poquito en el trasfondo, hemos venido trabajando una historia bíblica que la encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, y ahí hemos estado estudiando las razones del por qué Dios respaldó a Josafat. Y básicamente, ¿qué fue lo que hizo Josafat para que sobre Judá viniera un gran avivamiento? Ya hemos explicado qué es un avivamiento. Repito, si usted no ha escuchado las prédicas anteriores, vaya a la página del Redil de Bello o redildelnorte.org y en el link, en la pestaña predicaciones, están todas las 4 predicaciones anteriores, porque no puedo desatrasarles, pero ahí está todo el contexto de lo que voy a hablarles en el día de hoy. Les regalé en días pasados un acróstico, un acrónimo. ¿Cómo se llama? ARDE. Y con ARDE fue una de las definiciones que dimos de avivamiento, que era reanimar el fuego, hacer que arda más. Entonces con ARDE hemos visto ya la primera letra, que si yo quiero un avivamiento en mi vida, lo que tengo que hacer es anhelar, buscar más de Dios. Anhelar fervientemente el rostro de Dios. Número 2, con la letra R, dijimos que si queremos un avivamiento sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia, debemos de rendirle culto solo a Dios. Número 3, lo vimos ya la semana pasada, que fue la segunda parte, que si yo quiero un avivamiento en mi vida, lo que necesito es derribar los ídolos que hay en mi vida. Entonces, anhelo, rindo, derribo. Así que vamos para nuestra cuarta letra, y la cuarta letra, para que lo tengan ahí, es estudio la palabra de Dios. Estudio la palabra de Dios. ¿Qué tal si oramos y le pedimos la bendición al Señor? Padre, muy agradecidos estamos por habernos permitido estar en esta noche juntos como rebaño, como redil, aquí reunidos en tu nombre para sentarnos a tus pies y escuchar tu preciosa palabra. Aliméntanos de tu palabra en esta noche, Señor. Que tu palabra hoy, Señor, bendiga nuestras vidas, nos nutra, nos edifique, nos instruya, nos redarguya, nos corrija, nos prepare para toda obra de bien, Señor. Espíritu Santo, derrama una unción de sabiduría y de conocimiento para que no sea una predicación más, sino que sea una palabra que llegue a nuestro corazón y que produzca fruto al 100%. Oro esto, Padre, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar versículo 7 al 9. Ya hemos visto los anteriores, ¿cierto? Versículo 3, para que miremos el contexto. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre
y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Hasta ahí hemos visto. Ahora, versículo 7. En el tercer año de su reinado, así que lo que vamos a ver hoy es 3 años después. Oiga, cómo avanza el tiempo de un sábado a otro sábado, ¿cierto? Pasaron 3 años. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos envió levitas, incluido Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Joram. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando a la gente. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y nosotros decimos amén. Bien, aquí tenemos una historia fascinante. El tema de hoy, créame que va a ser muy interesante porque nos va a ubicar un poquito en el contexto. Luego de derribar los altares a Baal y a Acera por todos los lugares de Judá, después de 3 años lo que Josafat hace es que implementa un paso más. Uno no se puede quedar solamente, si yo quiero un avivamiento en mi vida, no me puedo quedar solamente con sí, yo quiero buscar el rostro de Dios y voy a buscar un poco más del Señor y yo voy a rendirle culto solo a Él y voy a derribar los ídolos que hay en mi corazón y de pronto si los hay físicos también en mi casa. Hasta ahí no es suficiente. Hay que dar un paso más. Y el paso que hay que dar es el programa que implementa Josafat en todo el pueblo, en toda la nación de Judá, y es el estudio, la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso está aquí en la Biblia. Así que Josafat no se quedó solo enfatizando la idolatría, porque si usted lee los versículos anteriores o lo escuchó ahora, dice que él recorrió todo Judá derribando altares. Es decir, esa fue una dentro de sus programas, derribar los altares, no solo en Jerusalén, sino en todo Judá, y visitó las ciudades, pero no se quedó solamente ahí. Entonces él era consciente que el pueblo necesitaba conocer profundamente la palabra del Señor. ¿Cómo lo sabemos? En sus visitas. En todo el recorrido que hizo se dio cuenta, mirándolos a todos, que ellos necesitaban confiar más en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que no era suficiente solamente con erradicar la idolatría, sino que ellos necesitaban conocer más la palabra del Señor. Y se dio cuenta visitando las ciudades. Entonces, cuando miramos hacia el pasado, 2 cosas han caracterizado cada avivamiento a través de la historia. Y los verdaderos avivamientos, no hablo de los falsos avivamientos, porque falsos avivamientos es lo único que tenemos en el día de hoy, promovido por las mega iglesias. Avivamientos basados en señales, avivamientos basados en milagros, avivamientos basados en hombres y no en Dios. Cuando uno mira los verdaderos avivamientos a través de toda la historia, hay 2 cosas que siempre vemos. Se ha caracterizado por 2 elementos muy importantes. Número 1, la purificación del pueblo, y número 2, la proclamación de la palabra del Señor. 2 cosas importantes: purificación del pueblo. Por eso es importante, discúlpeme que yo estoy tan repetitivo en esto, pero no es suficiente solamente con cantar fuerte, que danzar y los dones manifestados en una iglesia para decir que es una iglesia avivada. No es suficiente con que usted esté muy emocionado cantando para decir que usted está avivado. Usted necesita purificarse
santificarse, consagrarse, apartarse de todo pecado. Porque si no, no hay un verdadero avivamiento. Entonces, después de que hay la purificación, que eso fue los primeros 3 años, ahora viene otro programa después de los 3 primeros años, y es la proclamación de la palabra del Señor. Yo ya he enfatizado en semanas anteriores lo que tiene que ver con la purificación. Ahora quiero enfatizar lo que tiene que ver sobre la proclamación, sobre el estudio de la palabra del Señor. Para que nos ubiquemos un poquito en el contexto, en la época del rey Josafat, obviamente no se gozaba de los modernos medios de comunicación que tenemos en el día de hoy. Usted sabe que no había lo que tenemos en el día de hoy. Entonces, decir que se va a llevar una enseñanza, un programa de enseñanza por todo Judá, por favor, eso era una tarea titánica. Eso era de seleccionar un equipo de maestros y empezar a visitar pueblo por pueblo, municipio por municipio, aldea por aldea. ¡Qué trabajo! Esto no era, les voy a mandar un video por YouTube, les voy a mandar mensajes de WhatsApp, voy a crear un grupo en el Facebook y yo sé que todos al mismo tiempo pueden ver la predicación. No, era visita, era personalizado, y fuera de eso, los medios de transporte también complicados. A bestia, a camello, a dromedario, a pie. Entonces, bien complicado esto, ¿cierto? Versículo 7. Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá, no solamente en la capital, en todas las ciudades. Y esto no lo voy a decir después, entonces tengo que decirlo ya, porque ni siquiera lo tengo en mis apuntes. Qué interesante que Josafat no era elitista. No se quedó solo en la capital. Lo que hacen muchos maestros que solamente buscan las élites. No, aquí no me voy a desgastar en esta pequeña comunidad, buscaré otro lugar donde tenga un mejor escenario. No, lo que hizo fue visitar desde la más grande hasta la más pequeña ciudad. Dice todas las ciudades de Judá. Versículo 9 dice: llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron, otra vez dice, todas las ciudades de Judá, enseñando a la gente. Me encanta el énfasis, todas las ciudades de Judá. Entonces, repito con toda seguridad que durante los 3 años que Josafat estuvo derribando los altares paganos por todas las ciudades de Judá, descubrió que su pueblo tenía una ignorancia de las Sagradas Escrituras. Lo que descubrió era que el pueblo necesitaba, hablando en términos de hoy, en lenguaje del día de hoy, Judá necesitaba ser reevangelizada, readoctrinada. Aunque eran pueblo de Dios, aunque habían recibido en su momento la palabra del Señor, lo que Josafat encontró fue hambre de la palabra. Ustedes saben que les he compartido un poquito sobre el rey Asa, el papá de Josafat, que también hubo el primer avivamiento en Judá. Y pues obviamente el rey Asa también anheló fervientemente a Dios, rindió culto solo a Dios, también derribó los altares paganos, hizo lo bueno a los ojos del Señor. Y si usted quiere poner esa notica por ahí en su boletín, en el capítulo 14, versículo 4 del segundo libro de Crónicas, dice que ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor y que obedecieran su ley y sus mandatos. Aunque hizo eso, aunque ordenó que el pueblo obedeciera la ley y la palabra del Señor, no hizo lo que hizo su hijo Josafat. Su hijo Josafat dio un paso más allá. No solamente decirle estudien la palabra, no solamente decirles ustedes tienen que obedecer los mandamientos del Señor, la ley de Moisés, sino que se dio cuenta que era que ni la conocía, se les había olvidado. Eso es lo que se llama anorexia espiritual.
estaban desnutridos espiritualmente. No había palabra en sus corazones. Entonces, de ahí que entonces el avivamiento que experimentó Judá bajo el reinado de Josafat, obviamente fue más grande que el de Asa, pero porque le agregó un componente más. Y el componente más es que enseñó la palabra del Señor por toda Judá. Entonces, cuando hablamos de Josafat, él estaba muy consciente que la enseñanza de la palabra del Señor era lo que le faltaba a su nación para lograr un verdadero avivamiento. Y él sabía lo que muchas iglesias han olvidado en el día de hoy, que se están centrando para buscar, entre comillas, un avivamiento en otras cosas y no en lo que se tienen que centrar, en el estudio de la palabra. Si uno quiere un verdadero avivamiento, repito, tiene que haber purificación, pero también tiene que haber proclamación de la palabra del Señor. Entonces, este avivamiento no era por el carisma de los expositores, no era por la elocuencia de esos maestros, no era por su sabiduría. El cambio vino y el cambio lo produjo la palabra del Señor, que se enseñó y se proclamó por toda Judá. Y eso es muy sencillo. Es porque la palabra es la que da vida. La palabra es la que hace nacer de nuevo en nuestros corazones. La palabra trae poder, y podría quedarme aquí hablando de todo esto, pero no tengo tiempo. Pero usted sabe que hemos sido transformados es a través de la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Espero que sí, porque si no me tendría que ir para otra iglesia. No hemos sido transformados a través de canciones, aunque es cierto que las canciones son importantes y la alabanza es importante, pero hemos sido transformados es a través de la palabra del Señor. La palabra trae avivamiento. Iglesia, por favor, mire, hasta que la iglesia experimente un retorno a la palabra de Dios, no se va a producir una verdadera renovación. Escúchenme, todos los movimientos de renovación, escúcheme, que surjan dentro o fuera de la iglesia, quedarán en la nada a menos que estén basados en la palabra del Señor. Cualquier movimiento que usted mire, cualquier ola, cualquier movimiento, cualquier moda que se está levantando, si está fuera de la palabra, si no hay énfasis en la palabra, olvídese. Eso no es sano, eso no es bueno. Y en la medida en que hayan acontecimientos y movimientos, pero que estén fundamentados en la palabra, eso sí va a producir una auténtica renovación espiritual. Y por eso yo me quiero quedar hoy con ustedes un rato hablándoles precisamente de la importancia de enseñar y proclamar la palabra del Señor. Nos debe de quedar, iglesia, muy claro que ningún avivamiento es posible sin la enseñanza de la palabra. Un avivamiento centrado solo en señales y milagros o en experiencias emotivas o sobrenaturales, como muchas iglesias lo enfatizan en el día de hoy, pero sin la base sustentadora de la palabra, no es un verdadero avivamiento. ¿Y sabe por qué estoy enfatizando esto, iglesia? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Tan peligrosos es que Jesús lo profetizó y dijo: antes que yo vuelva por segunda vez, se van a levantar falsos maestros y falsos profetas que van a hacer señales tan grandes, tan poderosas, que hasta van a resucitar muertos. Pero son falsos profetas y falsos maestros, y Él nos lo advirtió para que no caigamos redonditos. A esos son los que el Señor le va. Y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre tal, y en tu nombre. No los conozco, hacedores de maldad. Entonces Jesucristo habló del permanente, escúcheme, del valor permanente de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, cuando dijo estas palabras, Mateo 5:18. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. ¿Hasta que qué? Hasta que su propósito se cumpla. Y el apóstol Pedro declara que la Biblia, la palabra de Dios, es vital para la vida, para el avivamiento de todo discípulo de Jesucristo. Él dice en Primera de Pedro 2:2, que lo tienen en sus boletines, Primera de Pedro 2:2, deseen con ansias la leche pura
de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Mire que no está hablando de desear señales. Las señales nos siguen a nosotros. Uno no sigue las señales. ¿Sí ve la diferencia? Las señales lo siguen a uno. Uno no sigue las señales. ¿Qué es lo que tiene que uno anhelar con ansia, con fervor, con pasión? La leche pura. Pura, me encanta. En esa época también había leche contaminada. También le echaban agua. Eso siempre ha existido, la trampa. Entonces aquí dice, deseen con ansia la leche, pero la leche ¿qué? Pura, pura de la palabra. Como niños recién. Usted sabe cómo es un niño recién nacido cuando tiene hambre, ¿cierto? ¿Cómo manifiesta? ¿Cierto? Ya no, pues si no hay comida, tranquilo, no, tranquila mamá, no hay problema. Ustedes saben cómo son los bebés cuando tienen hambre, ¿cierto? Entonces deseen como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Bien, lo que voy a compartir de aquí en adelante es la aplicación del mensaje. Y ahí es donde me voy a quedar. Así que apenas estamos calentando motores. Yo espero que usted no tenga afán, porque apenas estamos calentando motores. Como a modo de aplicación voy a decir varias cosas hoy. Desde la aparición de la imprenta de Gutenberg. Espero que todos sepan aquí quién fue Gutenberg. Nunca ha habido tantas Biblias impresas en el día de hoy. Hoy las hay de todos los colores, olores y sabores. Váyase para una librería y ahí está toda la gama. Lo que usted quiera comprar. La Biblia del Peregrino, latinoamericana, Jerusalén, Reina Valera, versión internacional, nueva traducción viviente, Biblia latinoamericana, palabra de Dios para todos, traducción en lenguaje actual, la Reina Valera actual, la Reina Valera contemporánea, etcétera, etcétera, etcétera. Dios habla hoy. Tantas versiones que hay, así que nunca ha habido tantas Biblias impresas como en el día de hoy, pero la tristeza es que muchas de esas Biblias permanecen como adorno en los atriles de las casas. Muchas de esas Biblias permanecen en las bibliotecas de las casas. Qué triste, escúchenme, millones y millones de creyentes en el mundo están sufriendo de anorexia espiritual. Están desnutridos, no hay palabra en sus vidas. Y no estoy hablando de los que no conocen del Señor. La tristeza es que aún esto se ve dentro del mismo pueblo de Dios. Hambre, pero no porque tengan hambre, están desnutridos, no hay palabra en sus corazones. Y cuando uno mira esto, no es de extrañarnos, iglesia, lo que está pasando en el día de hoy. ¿Por qué no están ocurriendo verdaderos avivamientos? Pues no están ocurriendo verdaderos avivamientos por lo que les acabo de decir. Josafat se dio cuenta que su pueblo sufría de anorexia espiritual y sabía que debía alimentarse de la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús le dijo a los judíos estas palabras. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Verdaderamente son mis discípulos, lo voy a decir al revés, si permanecen. ¿En dónde? En mi palabra. Si permanecen en mi palabra. Entonces, de una manera práctica, permanecer en la palabra implica 3 acciones de parte de cada uno de nosotros como hijos y como iglesia local, como hijos de Dios y como iglesia local. Si yo quiero permanecer en la palabra, necesito tomar 3 medidas, 3 acciones, y por eso estamos hablando en la aplicación. ¿Están conmigo? ¿Listos para copiar en los bosquejos? Número 1, aceptar su autoridad. Si yo quiero permanecer en la palabra, tengo que aceptar la autoridad de la Biblia. Que la Biblia sea la única fuente, la única norma, la única regla de fe y de conducta autorizada para mi vida.
Porque lo que están pasando con algunos movimientos y con algunos grupos que dicen llamarse cristianos es que tienen otros libros que le dan más importancia que a la misma Biblia. Y eso me parece muy, muy grave, porque esto ya no es característico solo de sectas falsas como mormones, como testigos de Jehová, como adventistas, sino que aún iglesias que dicen ser cristianas tienen libros que los consideran de mayor autoridad en la práctica, aunque no lo dicen así. Muchos de nuestros problemas ocurren porque simplemente basamos nuestras decisiones en la vida en factores no confiables de autoridad. Aunque usted lo diga y lo tenga en la mente y diga y predique que usted cree que la Biblia es la única norma de fe y autoridad para su vida, en la práctica uno ve que muchos creyentes, eso es mentiras, eso es falso, porque muchas de sus decisiones no están basadas en lo que dice la palabra. Porque si usted dice que la Biblia es la única fuente de autoridad, no haría nada sin consultar la palabra del Señor. Por decir algo, voy a colocarles un ejemplo. Nos basamos en la cultura y justificamos nuestras decisiones diciendo es que todos lo hacen, todo el mundo lo hace, aunque la Biblia diga otra cosa. Pero justificamos nuestras acciones, nuestros pecados, nuestra tibieza. 2, otro ejemplo que les quiero dar. Nos basamos en la tradición y justificamos nuestras decisiones en la vida diciendo es que siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así. No importa que siempre lo haya hecho así, pero la Biblia no lo dice. Es lo que diga la Biblia. Esa es la gran diferencia de un buen cristiano, de un buen bautista. Que somos fieles a la palabra y que decimos, si no está en la palabra, no lo creo. Si no está en la Biblia, no lo acepto. Y no voy a hacer nada sin consultar el manual de vida, de conducta, de fe para mis decisiones. Otro ejemplo que les quiero dar. Nos basamos en la razón y justificamos nuestras decisiones en la vida diciendo es que es lógico hacerlo. No, aunque le parezca lógico, pero si no lo aprueba la palabra, no lo puede hacer aunque le parezca lógico. Hay muchas cosas en la vida que son lógicas, pero no son aprobadas por el Señor. Y ahí pudiera quedarme mucho rato, pero no tengo tiempo para explicar todo eso, pero espero que se esté asimilando. Y el último ejemplo que les quiero dar, nos basamos en las emociones y justificamos nuestras decisiones en la vida diciendo, sentíamos que era lo correcto. Yo sí que escucho creyentes cristianos decir, no, es que como familia sentimos que era lo correcto hacer. Y toman decisiones, pero no aprobadas por el Señor. Y esto pues es lógico a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, heredada de la caída espiritual de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Estos 4 factores de decisión defectuosos, por supuesto, porque hacen parte de una naturaleza caída. Por eso es que necesitamos una norma perfecta. Por eso es que necesitamos un manual de vida perfecto. Porque nosotros siempre nuestra tendencia es hacer lo malo, nuestra tendencia es hacer lo contrario a lo que Dios me manda en su palabra. Por eso necesito una guía perfecta, necesito una brújula para no equivocarme, una guía que me lleve a tomar decisiones sabias, no equivocadas. Y solo la palabra de Dios es esa brújula que nos guía por el camino correcto. ¿De acuerdo conmigo? No es con Renzo. Estoy enseñando principios de la palabra. Dígale allá a la persona que tiene al lado suyo, ¿sobre qué basas tus decisiones? ¿Cultura? ¿Tradición? ¿Razón? ¿Emociones? ¿O sobre la palabra? El apóstol Pedro ya mencionó algo sobre la palabra. Ahora quiero hablarles de Pablo, el apóstol Pablo. Lo dijo de manera magistral, hermosa. Fue uno de los primeros versículos que yo memoricé en mi vida cristiana.
que mis pastores, mis líderes me dijeron: Renzo, memorice esos versículos. Y los memoricé hace cerca de 30 años. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Eso no necesita explicación. En segundo lugar, permanecer en la palabra implica, número 2, asimilar su verdad. Entonces, número 1 implica aceptar su autoridad. Número 2, asimilar su verdad. No es, iglesia, no es suficiente solo con creer en la Biblia como palabra de Dios. No es suficiente. Escuche eso, no es suficiente. Necesitamos hacer algo más. Algo más. Debo de llenar mi mente de la palabra. Debo dejar que la palabra de Dios sature mi vida para que realmente el Espíritu Santo pueda transformarme con la palabra, con la verdad, y traer un avivamiento a mi vida, ¿ok? Entonces hay 5 maneras prácticas de hacerlo. Estamos en la aplicación, hoy tengo que ser prácticos con ustedes, no me puedo quedar solo en la teoría. Entonces voy a hablar rápidamente en este segundo punto de asimilar la verdad, que hay 5 maneras prácticas de asimilar esa verdad. Número 1, recibiéndola. ¿Están conmigo? Recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y cuando la aceptas con una mentalidad y con una actitud receptiva. Escuche, receptiva. Esa debe de ser su actitud cuando estás escuchando una predicación, una enseñanza en un grupo pequeño, una capacitación en el redil. Esa tiene que ser tu actitud de humildad, de voy a recibir lo que me están enseñando. Debe de ser receptivo. Por eso el apóstol Santiago nos aconseja en Santiago 1:21 que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Ahí tenemos que muchos creyentes no crecen espiritualmente porque en cierta manera seleccionan a los expositores, a los predicadores, a los maestros, y cuando de pronto no es el que a usted le gusta, entonces se bloquea y ya no lo escucha. Y Dios tenía una palabra para usted, pero no escuchó porque usted quería escuchar a su predicador favorito. Humildad. Cuando uno va a escuchar la palabra en un grupo pequeño y usted de pronto tiene más conocimiento que el que está enseñando, necesitas humildad. Necesitas tener una actitud receptiva para escuchar lo que le está enseñando ese líder en ese grupo pequeño, y Dios te puede hablar a través de ese líder. Tenga la plena certeza que te va a hablar a través de él. ¿De acuerdo? Recuerda que en alguna oportunidad les dije que cuando yo empecé los caminos del Señor y era estudiante del seminario bíblico, tenía como oveja en primera fila al rector del seminario. Y yo decía: Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer con el rector ahí en primera fila en la iglesia? Y una vez alguien me dijo: por favor, no lo mires como el rector, míralo como una oveja que necesita del Señor. Y eso trajo alivio a mi corazón. Y después escuché otra historia y leí un pasaje de la Biblia que en alguna oportunidad Dios habló a través de una burra. Y dije: si habló a través de una burra, no va a hablar a través de mí. Puede hablar a través de mí. Y eso trajo paz a mi corazón. Otra forma de recibir la palabra es leyéndola. Es una forma práctica. Leyéndola. Muchos creyentes, iglesia, son más fieles en leer el periódico, son más fieles en leer los mensajes que le dejaron en el WhatsApp. 54 mensajes no leídos, bla, 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 bla. Y después se meten al chat, al Facebook: Dios mío, no los he leído. Y al Twitter y a Instagram, no he visto todas las fotos. Y pasan horas pegados de un celular y pasan horas pegados de un televisor, pero no leen la Biblia. Increíble. Y uno pregunta a veces y dice: Renzo, ¿con qué tiempo? Y yo casi que me río en la cara,
A veces no me río en la cara por decencia, pero ¿cómo que no hay tiempo? Y después nos quejamos que por qué no crecemos, que por qué no hay un avivamiento en nuestra vida. Y después nos quejamos que por qué Dios no nos respalda. Pero si es que no sacamos tiempo para leer la palabra. No esperemos que venga un avivamiento a nuestra vida. Escúcheme, si solo leemos la Biblia 3 minutos, pero invertimos hasta 4 horas diarias viendo televisión. Y si usted hace las cuentas, puse una cifra bajita. Hay gente que pasa más horas viendo televisión. Puse 4 diarias. Solo póngale los 2, 3 noticieros que se ve, póngale el reality show que se ve, póngale algún documental que se ve y póngale otra cosa, alguna película, y ahí se fueron las 4 horas hace rato. Pero no somos capaces de sacar 15 minuticos todos los días para leer la Biblia. Para leer la Biblia. Muchos creyentes y hasta muchos bautistas se sienten orgullosos de creer en la Biblia de tapa a tapa. Sí, yo creo, Renzo, en la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, creo todo lo que dice la Biblia, pero nunca se han leído la Biblia completa de tapa a tapa. Y aún en iglesias donde el pastor es, entre comillas, cansón, y todos los años insiste, motiva, mire, leamos la Biblia y entrega guías y esto y lo otro, y aún así hay cantidad de ovejas que nunca se han leído la Biblia completa una vez al año. Usted saca solo 15 minuticos diarios y con solo 15 minutos diarios de lectura se lee la Biblia completica en un año. No voy a preguntar, que levante la mano cuántos han leído la Biblia completa, porque no quiero llevarme una sorpresa con la iglesia. No me la vaya a levantar. Yo espero que usted sí se la haya leído y que este mensaje sea más bien para los que vienen el domingo por la mañana. Mire lo que dice la lectura diaria de la Biblia. Vamos a mirar lo que hizo Josafat, pero la lectura diaria de la Biblia me va a mantener ahí sensible a la voz del Señor, y por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre una copia de su bendita palabra. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 17 versículo 19. ¿Van conmigo? ¿Están conmigo? Mire lo que dice el 19. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. ¿Sí nota lo que dice? Y la leerás todos los sábados. La leerás todos los domingos. ¿Qué dice la Biblia? La leerás todos los días de su vida. Algunos ven la Biblia como si fuera un libro del Quijote de la Mancha. Ay, no, yo ya me la leí una vez. Todos los años como mínimo hay que leernos la Biblia una vez al año, porque necesitamos conocer la palabra del Señor. Y cada vez que usted vuelva a pasar por un mismo pasaje y le pida al Señor que le hable a través de su Espíritu, Dios vuelve y le habla a través de ese pasaje. Después de 30 años yo vuelvo a leer el Salmo 23 y Dios vuelve y me habla a través del Salmo 23, porque no es una novela, no es un libro humano, es un libro inspirado por Dios, es la palabra de Dios. ¿Estamos? Otra forma práctica de recibir la palabra es estudiándola. Y la diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica 2 actividades adicionales. Número 1, formular preguntas acerca del texto, y número 2, anotar tus ideas. Por eso cuando hablamos de un estudio se necesita libreta y se necesita lapicero. Y si usted ya está en la tecnología, entonces necesita un archivito en su computador personal, en su tablet, pero ahí debe de hacer sus anotaciones. Si yo no anoto, si yo no resalto, si yo no subrayo, no estoy estudiando la palabra. La estoy leyendo, pero no la estoy
estudiando. Por eso, en la página web de nuestro redil, vaya a la sección predicaciones y en la mitad de esa página hay una sección que dice 40 días en la palabra. Y ahí usted va a encontrar predicaciones con títulos como cómo estudiar un pasaje de la Biblia, y otra predicación titula entendiendo el significado de un texto. Y ahí va a encontrar más recursos en esa página, ¿ok? Así que necesitamos asistir a las capacitaciones de nuestro redil para poder aprender cómo estudiar la Biblia. No me venga a decir, no, es que yo en mi casa leo la Biblia, yo la estudio. No, eso no es así. Y si no, ¿por qué Dios nos dio una iglesia? ¿Y por qué Cristo murió por la iglesia? Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué hay una iglesia? ¿Por qué hay pastores? ¿Por qué hay maestros? Porque necesitamos que nos enseñen la palabra. Necesitamos que nos enseñen la palabra. Entonces, mire lo que usted sabe, esta historia bíblica, solamente se la menciono de paso. Recuerden alguna oportunidad que venía un etíope que venía de adorar en Jerusalén. Él no era judío, pero él era un prosélito. Él realmente quería buscar al Dios de Israel y venía de adoración, ya venía para su pueblo, para Etiopía. Y ahí en ese camino Dios le dice a Felipe que se junte a ese carro, y ahí aparecemos. La historia la conoce usted, que el etíope está leyendo el libro del profeta Isaías, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice el versículo 31 de Hechos capítulo 8. Y el hombre contestó, porque Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Entonces, otra manera de recibir la palabra es recordándola. No solamente leyéndola, no solamente estudiándola, sino recordándola. Los beneficios de recordar, estamos hablando de memorizar porciones de la Biblia. Los beneficios para nuestra vida espiritual son enormes. Cuando uno recuerda la palabra, cuando uno memoriza la palabra, eso me va a ayudar a resistir la tentación, eso me va a ayudar a tomar decisiones sabias, eso me va a ayudar a tener más confianza en Dios, eso me va a ayudar a tener bases para dar buenos consejos a otros. ¿Usted cómo le va a dar un consejo a una persona nueva de la iglesia cuando usted es un ignorante de la palabra? Y lo digo en términos sanos, no despectivos. Si usted no conoce de la palabra, ¿cómo le va a dar consejos a alguien de la palabra? Necesita conocer la palabra. Entonces, por eso es importante memorizarla también, recordarla. Y eso también me va a ayudar a compartir la fe con otras personas. Cuando viene gente, venga, explíqueme que no entiendo esto. Yo tengo que estar preparado. Ay, no, espere, yo llamo al pastor. ¿Cómo que yo llamo al pastor? Ustedes ya deberían de ser maestros, dice el autor de los Hebreos, después de tanto tiempo. Ustedes no son bebés, ya deben de estar discipulando, deben de ser maestros. Aquí hay gente que hace rato yo quisiera verlos enseñando la palabra, pero todavía están ahí. No sé esperando qué, no se lo tome tan a pecho por lo que estoy diciendo, pero se lo tengo que decir. Santiago capítulo 1, versículo 25. Mire lo que dice. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y mira lo que dice después, y no olvidas lo que escuchaste, es decir, la recuerda, la memoriza, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Un verdadero avivamiento, estamos hablando precisamente, viene por recordar la palabra, no solo leerla, no solo estudiarla, sino recordar. ¿Y saben que la memoria es como un músculo? La memoria es como un músculo. En la medida en que yo lo uso, el músculo se va haciendo más ¿qué? Más fuerte. En la medida en que yo empiece a memorizar versículos, cada vez va a ser más fácil memorizar. Los versículos que le colocaron todos los discipulados de nuestra iglesia, todos, versículo para memorizar esta semana. Me he llevado unas sorpresas con algunas ovejas, no ustedes porque ustedes son muy juiciosos, los del domingo,
que a veces como pastor he querido corroborar si están memorizando los versículos de los discipulados y les he dicho, ¿cuáles son los 5 versículos de mis primeros pasos? Dígamelo. Mis primeros pasos. Y ahí se quedan. No se saben ni los versículos de las 4 llaves. Y si lo memorizaron fue en algún momento porque hubo la necesidad de memorizarlo, pero nunca más lo volvieron a estudiar. Esto hay que repasarlo. A estas alturas de la vida, hablo para los que llevan aquí más de 10 años, usted debería de saber más de 100 versículos. Por ahí pasó hace rato. Usted debería tener un arsenal grande ya memorizado, pero a duras penas algunos se saben Juan 3:16 y de ahí no pasa. Y de ahí no pasa, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Eso en dónde está? Juan 3:16, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En dónde está eso? Filipenses 4:3. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. De pronto por allá alguno rebuscadito del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es? 119, 105. Y ahí rebuscaditos algunos. Pero la idea es que pongamos ese músculo a trabajar. Una quinta forma de recibir la palabra es reflexionándola. No solamente recordándola, sino reflexionándola. Esta es otra manera de decir meditándola. Lo que pasa es que para muchas personas cuando escuchan la palabra meditar, automáticamente viene a su mente la posición de loto, de yoga, y cosas así raras. Y si de pronto usted está contaminado o lo contaminaron con el yoga, con esa herejía y con esas falsas doctrinas de la nueva era, entonces le enseñaron que para usted meditar tiene que poner la mente en blanco. Error, falso, todo lo contrario. En la Biblia me dice, no ponga la mente en blanco. Para usted meditar necesita llenar su mente de la palabra del Señor. Entonces meditar exige, escúcheme, concentración de nuestro pensamiento. Eso es meditar, así de sencillo. Entonces para muchas personas esto es un poquito difícil a veces de asimilar, pero no es nada del otro mundo. Es básicamente hacer un esfuerzo serio de nuestra parte para que una porción de la palabra que leímos, que estudiamos o que escuchamos, yo voy a concentrarme y voy a estar recordando esa palabra y voy a estar meditándola. ¿Qué fue lo que Dios me dijo? Algunas personas lo dicen así, me gusta decirlo de esa manera, eso se llama rumiar la palabra. Yo sé que no somos aquí de 4 estómagos, pero yo creo que entendemos un poquito la figura, rumiar como los rumiantes, ¿cierto? Rumiar de los 4 estómagos y la comida y vuelve y la pasa, y vuelve y la pasa, vuelve y la mastica, y vuelve y la pasa, vuelve y la mastica. Esa es la idea, que mastiquemos la palabra, que la estemos recordando, que la estemos reflexionando. Renzo, no le entiendo, explíqueme, no le entiendo, se lo voy a explicar. La preocupación, ¿aquí hay alguna persona que se haya preocupado alguna vez? ¿Sí? ¿Alguna? Entonces, la preocupación es el pensamiento concentrado, pero en algo negativo. Eso es. Y usted está todo el día pensando y mira el problema de este ángulo y lo mira de este otro ángulo y se agacha y lo mira por todas partes todo el día, hasta ni duerme. Pues eso se llama meditar, eso se llama reflexionar, pero en lo negativo. La meditación en la palabra es lo contrario. Me enfatizo en ¿qué? No en los problemas, no en las circunstancias, sino que recuerdo es la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios me ha prometido, la naturaleza de Dios, lo que hizo Josafat. ¿Recuerdan la primera predicación? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Una de las razones por las que David se ganó el favor de Dios es porque a David le agradaba reflexionar en la palabra del Señor. ¿Sabe qué dijo David en el Salmo 119, versículo 97? Sería un buen versículo para memorizar. ¿Sabe qué dijo él? Cuánto amo tu enseñanza. Todo el día medito en ella.
En el caso de nosotros sería, ni lo voy a decir. Pero por decir algo, cuánto me encanta meditar los sábados en la palabra. Pero no es solo los sábados, es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Permanecer en la palabra implica 3 acciones de parte de cada uno de nosotros como hijos de Dios y como iglesia local. Número 1, aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Número 2, asimilar su verdad. Y en tercer lugar, aplicar sus principios. Ya estoy en la recta final, téngame paciencia. Ya estoy en la recta final. Aplicar sus principios. Nada nos ganamos con recibir la palabra, con leerla, con estudiarla, con recordarla, con reflexionarla, si no la ponemos en práctica. No hacemos nada. Por eso es importante que lleguemos a ser hacedores de la palabra. Y ser hacedores de la palabra es lo que Santiago nos dice, el apóstol, en Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y ahí tenemos grandes teólogos que saben mucho de la palabra del Señor, pero no la viven, no la practican. Ahí tenemos líderes en las iglesias. Y conozco muchos líderes que me han escuchado. Esto lo digo para las personas que no me han escuchado decir esto, más que todos los nuevos. Pero uno a veces habla con algunas personas y desde que uno habla con esas personas, uno ve que cuando hablan de la boca les sale páginas de la Biblia, páginas de la Biblia, páginas de la Biblia, porque eso saben Biblia. Saben Biblia, pero no viven la palabra. Por eso me van a excusar por lo que voy a decir. Pero yo les he dicho a ustedes que yo no me dejo, y voy a utilizar una palabra fuerte, vulgar, pero en nuestro contexto no es vulgar. Yo no me dejo descrestar por una persona que sepa mucho de la Biblia. A mí me descresta alguien cuando veo su forma de vivir en santidad, en consagración. Un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen patrón, un buen empleado, un buen líder, un buen ministro. Ese sí me descresta a mí. Pero el que sabe mucho y no la vive, solamente se está engañando a sí mismo y está tratando de engañar a los demás. Pero Dios hace rato sabe que es una farsa completa. Cuando hablamos de aplicar los principios, podemos decir que este es el paso más difícil de los 3. Claro, es el más difícil. Obvio. ¿Cómo no va a ser más fácil creer que la Biblia es verdad? ¿Aceptar su autoridad? ¿Cómo no va a ser, en cierta manera, decir, bueno, yo voy a tratar de asimilar algunos de sus principios, la voy a leer, la voy a estudiar? Todo eso se puede hacer. Pero lo más difícil es aplicar, porque eso implica cambio. Eso implica dejar cosas, eso implica cortar con el pecado, eso implica romper con hábitos, eso implica romper con paradigmas, eso implica ir en contra de la corriente, eso es cambio, eso implica ser contracultura, ir en contra de la cultura. Eso fue lo que hizo Cristo, por eso se ganó tantos enemigos, porque enseñaba cosas que no iban con el mundo actual. Por eso el problema cuando usted hace lo que los demás hacen, o lo que usted cree que debe de hacer, pero no lo que dice la palabra del Señor. Y es muy difícil porque, créame, Satanás va a intentar por todos los medios habidos y por haber para que usted y yo no vivamos la palabra. Él va a trabajar en eso y sigue trabajando en eso. Entonces, sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor alguno. Tiene que haber aplicación. Recuerda las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña, cuando terminó el Sermón de la Montaña. ¿Recuerdan esas palabras? Este versículo no está en el boletín, pero se lo voy a regalar. Mateo 7:24, no está en el boletín. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y ya conocen el resto de historia, ¿cierto?
problemas, dificultades, y la casa permaneció ¿qué? Firme. Pero otra vez, mire lo que él dice: el que oye estas palabras, ¿y qué más dice? Las memoriza y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Así que la mejor manera de llegar a ser un hacedor de la palabra, de aplicar los principios de las Sagradas Escrituras, yo le voy a decir algo, es un consejo, y aquí les estoy dando consejos finales. Usted debe de escribir siempre un paso de acción cada vez que lee un pasaje o escucha una predicación. En otras palabras, ¿yo qué voy a hacer con esto que leí? Dios, ¿qué me dice que haga? ¿Recuerda que alguna vez les enseñé una historia que se la escuché yo a mi primer pastor? Estaba yo como con 3 mesecitos en la iglesia y el pastor predicó algo de Proverbios y contó una historia y nunca me olvidó, hasta el día de hoy todavía la recuerdo. Y él dice que una señora, obviamente estamos hablando de tiempos antiguos, mi pastor ya era un hombre veterano, yo en esa época tenía 19 años. De hecho, si me está escuchando, estoy hablando del pastor Arturo Taborda, mi primer pastor. Y entonces yo recuerdo que él enseñó algo así sencillito, que una señora escuchó un versículo, una predicación, y se fue para la casa y tenía una tiendita. Y en la tiendita ella tenía en esa época antigua las balanzas, las pesas, aunque todavía hay tienditas que todavía tienen esa pesa, ¿cierto? Y ella tenía la pesa adulterada. Es decir, ustedes saben cómo es la pesa adulterada. Eso la cuadran para robarle a uno, ¿cierto? Unas rayitas, uno ve la rayita ahí muy linda, pero mentiras que le están robando a uno gramos, ¿sí o no? Entonces ella tenía esa pesa adulterada y cuando escuchó la palabra era para que hiciera un cambio y que cambiara esa pesa, y ella se fue para la casa, pero ella era una personita ya de edad y se le olvidó la predicación. Y entonces llega a la casa y le pregunta al esposo de qué hablaron, y dice: yo no recuerdo, yo no sé de qué, no me diga de qué hablaron, pero lo único que yo sé es que tengo que arreglar la pesa. Es eso. Cada vez que usted lea una porción de la palabra, cada vez que escuche una predicación, cada vez que esté estudiando la Biblia, diga: ¿qué voy a hacer? Y anótelo, porque se le va a olvidar. Si no lo anota, se le olvida. Yo a veces me he levantado 1, 2, 3 de la mañana, que de pronto me despierto, qué sé yo, y se me viene algo a la mente y tengo una libreta ahí, inmediatamente tengo que cogerla y anotar algo porque al otro día me olvida. Así pasa también cuando uno tiene que ver con la palabra. Que el Señor me dijo, yo estoy predicando y se le viene algo a la mente, uy, si tengo que hacer, anótelo de una vez. Eso se llama un paso de acción, metas, cosas prácticas. Así que usted tiene que tener un lápiz. Por eso le animamos que cuando venga a la iglesia traiga una libreta, traiga un lapicero en su casita cuando lea la Biblia. Haga lo mismo. Entonces trácese un plan de acción. Ahora, cuando se trace un plan de acción, tiene que ser algo personal. No se ponga a trazar metas por los demás. Ay, sí, esto es para pedir por mi esposa. No, no es por su esposa, es por usted. Que sea personal. Y no solamente personal, que también sea práctico, porque puede ser que usted está leyendo esto, está escuchando esta predicación y dice: uy, sí, claro, esta semana me voy a leer toda la Biblia. Sea práctico, por favor, que sea una meta realmente, póngale un límite a eso, alcanzable, medible, que diga: todos los días voy a leer 15 minuticos la palabra y en un año se la va a leer toda. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, tu plan de acción tiene que involucrar tu relación con Dios y la relación con los demás. Siempre que se trace una meta, un plan de acción, algo que Dios te está mandando a hacer, siempre mire que lo que usted va a hacer tenga que ver con su relación con Dios, mejorar la relación con Dios y mejorar la relación con nuestros semejantes. Termino con una frase que tampoco tienen ustedes ahí, y es la frase de un evangelista muy famoso del siglo pasado, de L. Moody. Y Moody dijo estas palabras, abro comillas: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Voy a leer otra vez esa frase. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar
nuestra vida. Volviendo otra vez a Josafat, qué lindo que cuando Josafat se da cuenta del hambre espiritual de la gente, lo que hace Josafat es seleccionar excelentes maestros de todo Judá. Y si usted mira bien la historia, se va a dar cuenta que selecciona, en algunas versiones dice príncipes, hablando de magistrados, de jueces, también selecciona levitas y también selecciona sacerdotes. Un equipo maravilloso que los envió ¿a qué? A enseñar la palabra. Amados, ese tipo de maestros los hay aquí en la iglesia. Dios le ha dado talento, habilidades, capacidades a muchos líderes en esta comunidad para que enseñen la palabra. Por eso usted tiene que desde ya empezar a vivir la palabra, practicarla, para que cuando la enseñe lo haga con autoridad. Y voy a leerles una promesa. Y la promesa la encontramos en Josué 1:8. Todos conocen esta promesa, ¿cierto? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y le falta esta partecita en el boletín. Anótela por algún ladito o léasela en su casa, que falta esta partecita. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Oiga bien, oiga lo que dice la segunda parte, que es la promesa. Solamente entonces ¿qué? Si medito en la palabra, si la estudio constantemente de día y de noche y la obedezco, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Qué promesa tan hermosa, ¿cierto? Voy a hacerles un desafío. Y este es el desafío superhumanos. Desafíos superhumanos. Aquí viene, primer punto, un desafío que quiero hacerles. Ahora en septiembre viene el mes de la Biblia, septiembre y octubre. En septiembre vamos a volver a enfatizar el plan anual de lectura de la Biblia, que siempre lo hemos hecho en diciembre y en enero. Esta vez lo vamos a empezar desde septiembre para aquellos que se colgaron, que se quedaron en la lectura del año. El que ya va bien, siga. Pero ahora en septiembre vamos a volver a sacar el plan anual de lectura. Y lo que vamos a hacer de aquí en adelante hasta que el Señor venga por nosotros es que cada septiembre vamos a evaluar si nos leímos la Biblia una vez al año. O sea, que en el mes de la Biblia sea algo simbólico para nosotros, septiembre y octubre, para decir: este año me leí la Biblia. Y voy a ayudarles, aconsejándoles, motivándoles, exhortándoles para que se la lean completica este año. Dígale a la persona que está al lado suyo así rápido, dígale: este año sí la vamos a leer. Dígale: este sí, este es el año, la quinta es la vencida. El otro desafío que le quiero hacer es lo que tiene que ver con la memorización. ¿Sabe qué debe de hacer? Los versículos de los discipulados, que Sandra, que nos colabora con eso, ustedes tienen las tarjeticas. Si se les embolató, hágala, o dígale a ella si tiene copiecitas, y coja esas tarjeticas y empiece a memorizar los versículos bíblicos de los discipulados, de las rutas. Empiece por ahí. Ese es el desafío que le quiero hacer. Una buena meta es memorizar 2 versículos semanales. Si le queda muy complicado, al menos un versículo semanal. ¿Estamos? ¿Se acuerdan alguna oportunidad que yo dije que qué tal que a uno le pagaran 100,000 pesos por versículo memorizado? Ay, ahí sí pondríamos ese músculo financiero. Número 3. En septiembre, escuche esta noticia, vamos a comenzar una serie de grupos pequeños, no de acá de la iglesia el fin de semana, sino de grupos pequeños. Y es una serie espectacular que ha traído mucha bendición a muchas iglesias y se llama La Historia. Y es una serie de 31 videos. 31 videos. Ahí hay para que nos entretengamos casi que todo un año en los grupos pequeños. ¿Y sabe cuál es el propósito de esa serie? Que conozcamos la Biblia de una manera práctica.
a través de videos. Entonces van a haber videos y van a haber guías en los grupos pequeños. Entonces vamos a estar hablando de eso en estos días. Con esa serie lo que vamos es a comprender mejor la palabra de una manera práctica y muy didáctica, ¿ok? Y quiero terminar con esto. ¿Hay algo que Dios le haya dicho en alguna predicación, en algún devocional, en alguna lectura, que usted dijo, sí, yo tengo que hacer eso, y no lo ha hecho todavía y lo ha venido postergando? ¿Por qué no toma la decisión hoy de decir, lo voy a poner en práctica? Voy a ser un creyente que practica la palabra. Al menos voy a empezar con eso que hace días el Señor me dijo que tenía que hacer. ¿Oramos? Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y le oramos al Señor. Padre, gracias. Hoy nos hemos tomado un buen tiempo, un poquito más de lo normal, Señor, para estar terminando, Señor, esta serie con broche de oro, esta serie Avivamiento, que necesitamos para un verdadero avivamiento. Hoy hemos enfatizado la importancia de estudiar tu palabra. Hoy hemos estudiado la importancia de lo que hizo Josafat, llevando un programa de exposición bíblica a toda la nación de Judá, en todas las ciudades, en todos los municipios, en todas las aldeas. Si queremos un avivamiento en nuestro hogar, si queremos un avivamiento en nuestra vida, si queremos un avivamiento en nuestra iglesia, necesitamos profundizar en el estudio de tu palabra, Señor. Pero más que estudiarla, más que leerla, más que recordarla, más que reflexionarla, necesitamos ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor. A través de tu Espíritu Santo, ayúdanos a resistir toda tentación, ayúdanos a cortar con todo pecado, ayúdanos a tener el coraje y la valentía de tomar acciones, de tomar medidas para vivir vidas santas, para vivir vidas consagradas, para vivir vidas purificadas delante del Señor. Que Dios nos mire, que Dios nos vea y se pueda sentir orgulloso de cada uno de nosotros. Que Dios nos respalde, que Dios muestre su favor con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, que nunca negociemos tu palabra en nuestra iglesia. Que si en algo nos debemos de caracterizar en nuestro redil, que sea por la exposición fiel de tu palabra, Señor. Que sea por los discipulados, que sea por las capacitaciones, que sea por todo lo que hacemos en nuestra iglesia, para que cada oveja que llega a nuestro redil crezca en el conocimiento de tu palabra, Señor, y crezca en una relación íntima y profunda contigo. Pídale perdón al Señor ahí donde estás, porque muchas veces hemos podido leer mucho más la palabra, estudiarla, memorizarla, y no lo hemos hecho. Pidámosle perdón al Señor las veces que no hemos puesto en práctica algo que Dios nos ha dicho que hagamos, que lo hemos venido postergando y postergando y postergando. Pidámosle perdón al Señor. Y mientras usted le pide perdón al Señor, escuchemos esta adoración. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la cada día y en las pruebas quien me guía. Podría ser perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño
tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría ser perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra es siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Señor, gracias por tu palabra. Ahí donde estás, medita cómo andas con tu tiempo devocional. Todos los días debemos de sacar un tiempito a solas con el Señor para leer la palabra, para estudiarla, para dejar que Dios nos hable a través de la Biblia y para tener un tiempo de oración. Lo llamamos el tiempo a solas con Dios, el tiempo devocional. Eso no lo podemos negociar. ¿Cómo andas con tu tiempo? De pronto vas a necesitar tomar una medida de acción hoy cuando salgas de este lugar, y es restaurar ese altar, volverlo a levantar. Recuerde que Josafat ordenó derribar los altares paganos, pero recuerde lo que vimos la semana pasada con la historia de Gedeón. Con esa misma leña, con los árboles de esos ídolos, le pidió que hiciera un sacrificio y levantara un altar a Yahvé. Así que levante, reconstruya ese altar una vez más, póngase al día con el devocional, y esa va a ser una manera de todos los días estar leyendo la palabra. Iglesia, póngase de pie, por favor, y quiero invitarle a que levante un fuerte aplauso al Señor, y vamos a terminar con una alabanza, con mucho gozo y con mucha alegría. Pidiéndole al Señor que nos avive una vez más con su fuego, con el poder de su palabra, para que podamos cumplir su voluntad. Amén. Este es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy descienda aquí. Anhelamos ver tu gloria, Señor, ábrenos los cielos hoy.
Resplandece Dios tu rostro en mí, que tu obra sea vive hoy. Hazla conocer a esta generación que hoy clama a ti. Oh, oh, oh. Oh, oh. Este es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy descienda aquí. Anhelamos ver tu gloria, Señor, ábrenos los cielos hoy. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Resplandece. Resplandece Dios tu rostro en mí, que tu obra sea vive hoy. Hazla conocer a esta generación que hoy clama a ti. Avívanos con tu gloria, con tu poder. Avívanos con tu fuego, con tu verdad. Avívanos con tu gloria, con tu poder. Avívanos, Señor. Oh, oh, oh. Avívanos, Señor. Oh, oh, oh. Con tu fuego santo. Oh, oh, oh. Con tu palabra viva. Oh, oh, oh. Y tu espíritu. Avívanos con tu gloria, con tu poder. Avívanos con tu fuego, con tu verdad. Avívanos con tu gloria, con tu poder. Avívanos, Señor. Oh, oh, oh. Avívanos, Señor.